La budesonida es un fármaco que pertenece a distintas familias dentro de la farmacología actual. Según su mecanismo de acción, pertenece a los reguladores del sistema inmune, es decir, mediador de las respuestas inmunológicas y en las inflamaciones. Y dentro de su estructura y composición química, pertenece a la gran familia de los corticosteroides. Y dentro de los corticosteroides pertenece al grupo de los glucocorticoides. La budesonida se comercializa en el ámbito sanitario y comercial bajo el nombre de Pulmicort. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la budesonida, donde observamos el anillo común de todos los corticosteroides. El anillo es lo que se conoce como la molécula esterano, donde su nombre químico se conforma como ciclopentano perhidrofenantreno. La budesonida, al ser un fármaco que pertenece a la aerosol terapia dentro de la farmacología, está indicado en las enfermedades o patologías respiratorias que cursan con inflamación y respuestas inmunes. Por ejemplo, algunas de estas patologías son el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde la budesonida ayuda a prevenir y tratar la inflamación de las vías respiratorias. También se utiliza en otras infecciones, por ejemplo, de ámbito pediátrico, como son la laringitis, el croup y el pseudocroup. Al igual que el resto de los corticosteroides, glucocorticoides y mineralcorticoides, la budesonida está totalmente contraindicada en la propia alergia a la budesonida y fármacos derivados de la molécula esterana o del anillo ciclopentano perhidrofenantreno. También está contraindicado en las crisis asmáticas, donde utilizaremos fármacos de mayor prioridad como el salbutamol. También está contraindicado en procesos infecciosos, como por ejemplo en la tuberculosis, y está contraindicado relativamente su uso en menores de 6 años. Pero más adelante veremos que hay dosis que se pueden utilizar en recién nacidos y en lactantes. También debemos tener en cuenta ciertas precauciones con la administración de la budesonida a los pacientes. Por ejemplo, en pacientes que presenten infecciones respiratorias, como por ejemplo puede ser las propias neumonías o la misma tuberculosis. Mucho cuidado en la administración de la budesonida en pacientes que presenten insuficiencia hepática y o renal. También los corticosteroides son fármacos que suelen alterar y suelen modificar y regular la función del metabolismo corporal. Por eso, mucho cuidado con la administración de la budesonida en pacientes que tengan endocrinopatías. También hay otros factores que afectan a la administración de la budesonida en ciertos pacientes, como por ejemplo el estilo de vida, el alcoholismo, el tabaquismo, las adicciones. También mucho cuidado en la administración de la budesonida a pacientes con disnea y en la propia enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También se ha demostrado que la budesonida puede cambiar y alterar la conducta, especialmente en poblaciones pediátricas. Por eso, mucho cuidado también en la administración de budesonida a pacientes con ciertas afecciones psicológicas y observando los cambios de conducta en los pacientes pediátricos. Y por último, al igual que todos los corticosteroides, si se retira un corticosteroide tiene que ser de forma gradual, puesto que el cuerpo se acostumbra, desarrolla una tolerancia a la administración continua de budesonida u otros corticosteroides. Por eso siempre
la suspensión tiene que ser gradual y comenzar la terapia con la dosis mínima efectiva. El mecanismo de acción de la budesonida es muy simple, pues solamente consta de ser un antiinflamatorio, pero en este caso es de tipo esteroideo, puesto que presenta el anillo esterano o ciclopentano perhidrofenantreno. Y debido a ello se considera como un mediador de la respuesta inmunológica. Así conseguimos regular la respuesta inflamatoria, por ejemplo, en enfermedades como el asma o el EPOC, es decir, en las vías respiratorias. La vía de administración más usual y única de la budesonida es, al igual que sus compañeros el bromuro de ipratropio y el salbutamol, la vía nebulizada, así como también la vía inhalatoria, ya que se presenta en pequeñas ampollas de solución que, mediante dispositivos como un nebulizador y administración con mascarillas, el paciente puede inhalar y respirar el medicamento para que llegue directamente a los órganos diana, en este caso a los bronquios y los pulmones. La posología más habitual de la budesonida se corresponde tanto al estado del paciente, la patología que presenta y el criterio facultativo, así como también depende de la dosis que vamos a administrar y la forma en la cual se presenta. Por ejemplo, si encontramos la budesonida como una suspensión inhalatoria, administraremos en mayores de 12 años entre 100 a 1600 microgramos cada 24 horas, fraccionando las tomas. Entre 7 y 12 años administraremos de 200 a 800 microgramos cada 24 horas e igual que antes, fraccionando las dosis. Y por último, de 2 a 6 años se recomienda una dosis mínima efectiva de 200 a 400 microgramos cada 24 horas. Igual se fraccionan las dosis. Si encontramos la budesonida como una solución inhalatoria, administraremos una dosis relativa de 200 a 400 microgramos cada 24 horas, fraccionando la dosis. Y finalmente, si nos vamos a la vía más utilizada, que es la vía nebulizada, mediante un nebulizador y una mascarilla de aerosol terapia, encontramos que las dosis más habituales son mayores de 12 años, de 0,5 a 2 miligramos cada 24 horas, administrando un máximo de 4 miligramos cada 24 horas, fraccionando las dosis. Si se lo administramos a recién nacidos hasta 6 años, aunque está relativamente contraindicado su uso, podemos administrar de 0,25 a 1 miligramo cada 24 horas, administrando un máximo de 2 miligramos cada 24 horas, siempre fraccionando las dosis. Y por último, si tenemos una patología como por ejemplo asma o EPOC que no se revierte, necesitaremos una dosis de mantenimiento de la budesonida para ese paciente. Usualmente las dosis de mantenimiento de la budesonida en pacientes patológicos como el asma o en el EPOC suele ser el doble de la dosis inicial o dosis de ataque, pero siempre valorando el criterio facultativo. Y finalmente, en poblaciones pediátricas que presenten enfermedades como el croup, la laringitis o el pseudocroup, podemos utilizar 2 miligramos cada 24 horas. De nuevo, fraccionando las dosis.
estudios actuales y evidencia científica, se ha demostrado que la budesonida tiene cierta compatibilidad e incompatibilidad con el resto de la farmacología actual. Por ejemplo, la budesonida suele ser un tratamiento coadyuvante con otros aerosoles, como por ejemplo el bromuro de hipertropio o el salbutamol, en pacientes que presenten enfermedades como el asma y el EPOC, y suele ser un fármaco que se administra en terapia continua hasta que el paciente se le vayan los síntomas de la enfermedad que presenta o directamente no se necesite. Pero siempre recordamos que la budesonida, al igual que cualquier corticosteroide, se tiene que suspender de forma gradual y revisar siempre la bibliografía cuando vayamos a administrarlo con otro medicamento. Siguiendo la estela de los corticosteroides en general, la budesonida puede presentar ciertos efectos adversos, los cuales suelen ser de forma local, es decir, están localizados en un sitio, puesto que recordamos que la budesonida se suele administrar comúnmente de forma inhalatoria, de forma que los efectos adversos se suelen presentar en las vías respiratorias, tanto altas como bajas. Algunos de estos efectos adversos suelen ser la aparición de irritaciones locales, como por ejemplo en el cuello y mucosas adyacentes, como la mucosa oral y la mucosa laríngea. También puede producir disfonías y disfagias, así como dolor de garganta. También puede producir ronquera y tos, así como también ciertas sibilancias en la auscultación. Puede producir también cefaleas y mareos junto con visión borrosa. Y por último, en el embarazo y en la lactancia, la budesonida tiene categoría B, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el riesgo-beneficio de su administración tanto en pacientes gestantes como en recién nacidos. Finalmente, nos queda decir que la budesonida dentro de los ámbitos de diálisis y hemodiálisis no se ha demostrado que sea un fármaco dializable por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal. No hay estudios ni evidencia suficiente realizada, por lo cual recomendamos una revisión bibliográfica de la información que haya en la actualidad. Y también debemos decir que la budesonida es un fármaco que la Organización Mundial de la Salud ha incluido como uno de los fármacos esenciales en cualquier ámbito sanitario, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, debido a la alta incidencia que están teniendo en las enfermedades respiratorias, como por ejemplo el asma y el EPOC, no solamente predispuestas de factores genéticos u otros factores que puedan afectar a la anatomía y fisiología corporal, sino también en el estilo de vida, por ejemplo en la contaminación de las zonas urbanas y la mala calidad del aire de la sociedad actual.